libro de 1 Corintios capítulo 2 registra en sus 5 primeros versículos, este párrafo, lo siguiente, algo muy poderoso que Pablo señala cuando él dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros a daros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mis palabras ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada, dice, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Estas palabras poderosas de Pablo revisten tremenda importancia, porque de alguna manera resume de una manera muy eficiente algunos aspectos puntuales de la centralidad de lo que implica el verdadero evangelio. Pablo tenía muchas razones de poder hablar de muchas cosas, como lo hizo ciertamente en muchas de sus epístolas, del amor, del sacrificio, de la entrega, del trabajo, de la diligencia, de la mayordomía, y eso está bien. Pero hay aspectos fundamentales de los cuales devienen todos estos aspectos, y son aspectos muy importantes porque en ellos se fundamentan esto. Y tiene que ver con el mensaje de la cruz. Un aspecto que Pablo se preocupa de manera muy diligente de poder establecer y puntualizar en cada una de sus epístolas, sobre todo en Corintios, por ejemplo, y muchos otros más. Ahora, en ese sentido, encontramos precisamente esta intención de Pablo también. Por supuesto, en aquel tiempo, hablar de algunos aspectos de la centralidad que implicaban como base, en este caso, la cruz de Cristo, tienen que ver con dos aspectos puntuales que, con el favor de Dios, esperemos esta mañana poder entenderlo mejor. Tiene que ver con el discipulado por un lado y con el evangelismo por el otro. Y seguramente son dos palabras que a muchos de nosotros nos resultan muy conocidos porque lo hemos escuchado seguramente en algunos mensajes y quizás de repente en las enseñanzas en la escuela bíblica. Pero ¿realmente entendemos la implicancia de estos conceptos? O quizás simplemente tenemos un concepto bastante ligero y diluido realmente. Porque déjeme decirle, el pleno entendimiento de estos conceptos del discipulado y del evangelismo como aspectos básicos que descansan en la cruz de Cristo, tiene que ver o se determina precisamente por un aspecto fundamental: cuánto compromiso hay en estos dos aspectos. Tu servicio en el evangelismo, en compartir mensaje, ¿hay compromiso con el Señor? Tu compromiso en el discipulado está determinado por el compromiso que tienes con Dios, o son solamente aspectos que devienen porque venimos a un culto, porque tomamos una clase quizás, porque ofrendamos, diezmamos, o porque quizás servimos. Esta mañana es mi oración y mi deseo que el Señor pueda hablarnos claramente a cada uno de ellos. El tema de esta mañana lo he titulado El poder transformador de la cruz. Y quiero que me acompañen para iniciar este tema en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Como está escrito, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, del 21 al 27, dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces, dice, pagará a cada uno conforme a sus obras. El contexto del párrafo que acabamos de leer podemos encontrarlo a partir del versículo 13, cuando de pronto dice que Jesús, que llegaba junto con sus discípulos a Cesarea de Filipo, los emplaza a todos ellos de manera conjunta y les hace una pregunta. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos contestan al unísono, de manera conjunta. Algunos dicen Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. A lo cual Jesús hace una segunda pregunta. ¿Y vosotros, quiénes decís que soy? De pronto el texto no nos señala que nuevamente la respuesta es de manera conjunta, sino que solamente en ese momento el impetuoso Pedro señala lo siguiente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo cual Jesús contesta: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora imagínese usted, las palabras de Pedro, si bien es cierto, tenían la inspiración misma de Dios que lo había revelado, no deja, sin embargo, de expresar la concepción o la idea que tenían las personas en aquel tiempo. Porque el Mesías prometido y esperado por los judíos durante siglos era idealizado de una manera particular. Se esperaba que el Mesías prometido viniese en un caballo blanco como un gran rey o un conquistador, que naciese en un palacio suntuoso y estuviera rodeado, en este caso, de personas muy importantes de la realeza, que viniera además a darle la libertad del yugo romano, del imperio romano, que por tanto tiempo los estaba sojuzgando, como lo habían hecho otros pueblos, como los griegos, como los persas, como los asirios, como los egipcios. Pero de pronto encontramos a un Mesías que nace en medio de una familia muy modesta y pobre, en el seno de una familia en la que se hacía uno con ellos, hijo de un carpintero. Un Mesías, un Cristo, que además no prometía liberarlos del yugo romano, pero sí de un yugo mayor, que era el yugo del pecado. Un Mesías además que no estaba deseoso ni prometía tampoco que ellos no iban a pasar penalidades y dificultades. Es más, él decía lo contrario. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Señalaba, por otro lado, la realidad de que íbamos a pasar dificultades, penalidades y muchos problemas. Es más, él empieza señalando, por ejemplo, también, de que así como el discípulo no es más que su maestro, también nosotros tendríamos que pasar por esas sendas. Dice, por ejemplo, el libro de Romanos 8:17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Pedro, en su primera epístola, a partir del capítulo 4, versículo 12, señala: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, dice, con gran alegría. Si pudiéramos resumir todas estas expresiones, lo que está señalando claramente es que el verdadero evangelio
es algo que se puede determinar en su fiabilidad cuando ésta tiene compromisos y demandas y que además promete pruebas. Me encantaría, por supuesto, en muchos casos, poder dar un mensaje que acaricie el alma de las personas. Pero sé conscientemente que quizás es un mensaje que paralelamente también envía a las personas al infierno. Porque no los confronta con la verdad del Evangelio. Y como pastor y predicador, en algún momento tendré que dar cuenta al Señor. Pero seguro que al igual que yo, que muchos pastores no les faltan las capacidades para hacerlo. Y llenaremos la iglesia seguramente 2 o 3 veces mucho más. Pero no se trata de eso. El verdadero evangelio implica algunos aspectos que como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos dejar de considerar, ni mucho menos desechar. Ahora, este Cristo de pronto empieza a añadir aspectos que ya le resultaba difícil digerir, porque eran ideas extrañas y contra lo que estaban esperando los judíos en general y también sus discípulos, cuando de pronto él empieza a señalar, además, de que era necesario ir a Jerusalén, padecer de los ancianos, los sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Pueden ustedes imaginar? O sea, ya no basta el Mesías prometido, el Hijo de Dios, que iba a nacer en circunstancias totalmente ajenas o diferentes a lo que ellos esperaban, sino que además iba a morir. De pronto la palabra de muerte empezó a resonar mucho más que el otro aspecto más importante, que era la resurrección. ¿Cómo es posible? Y de pronto ese mismo Pedro que había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, va y le dice, Señor, que no te acontezca, ten misericordia de ti mismo. Por lo cual es reprendido en este caso por Jesús. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, le dice. Ahora, él empieza señalando, añadiendo en el versículo 24. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No era la primera vez, en este caso, que Jesús hablaba de esa misma circunstancia de tomar la cruz. En el capítulo 10 del mismo Evangelio de Mateo, encontramos a partir del versículo 34, cuando Jesús habla que Él es causa de división. Él señala, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre o más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Queridos hermanos, uno de los aspectos más importantes que Jesús revela cuando habla de la cruz es señalar el corazón mismo del evangelio en 2 aspectos puntuales. Número 1, el discipulado. Y número 2, el evangelismo. Y es que nos damos cuenta que la palabra discipulado es una palabra muy importante. Este concepto nace dentro de la cultura helénica que había permeado todas las naciones conocidas en aquel momento. Y este concepto de alguna manera tiene la idea de visualizar en este caso a un maestro cuyos aprendices o discípulos, escúcheme bien, en primera instancia tenían la responsabilidad y el compromiso de adoptar los principios y la forma de conducta de su maestro, de tal manera que se pudiera reflejar en ellos a su maestro. Y por supuesto, para ello tenía que haber una cosa. Tenían ellos que denegar sus propios sueños, denegar sus propias aspiraciones, aún sus propias ideas y conceptos, y adoptarlos de su maestro. Un discípulo verdadero procuraba hacer ese aspecto.
Juan el Bautista señalaba una realidad. Mengüe yo para que Cristo, dice, viva en mí. Ahora la pregunta es, y yo me hice esa primera pregunta, le aseguro, y yo fui confrontado primero. La realidad de su discipulado tiene que ver con esta realidad que describe la Biblia. ¿Cuántos de tus sueños son dejados de lado por los propósitos y la voluntad de Dios? Por supuesto, muchas veces renegamos porque venimos a la iglesia y pensamos entonces que las promesas de bendición de Dios van a estar a la orden del día. Queremos de repente que nuestro ministerio va a ser fructífero y que vamos a alcanzar y lograr lo que soñamos en el ministerio y lo que queremos. Pero si no es así, ¿seguirías siguiendo a Jesús? ¿Qué tal si esta oración que estás teniendo durante tanto tiempo por aquel idóneo, idónea en tu vida, nunca llega y sigues orando? Y si no llegara nunca, ¿seguirías siguiendo a Jesús? ¿Qué tal aquel anhelo de poder conseguir trabajo por el cual estás doblando rodillas? O ser llenado con la sanidad de Dios en tu cuerpo o en tu psicología o en algún aspecto de tu necesidad. Y no llega, o quizás tarda en llegar. ¿Seguirías siguiendo a Jesús? ¿Seguirías siendo su discípulo? El libro de Habacuc 3 es uno de mis versículos favoritos, a partir del versículo 17 al 19. Señala la realidad y el corazón de un verdadero discípulo. Cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Querido hermano, es el corazón del verdadero evangelio. Porque resulta maravilloso ser discípulo cuando las cosas van bien. Cuando las cosas que anhelamos, soñamos y por las cuales oramos se dan. Pero quiero decirte alguna realidad que quizás no resulte muy agradable, pero que es una realidad. El evangelio no se trata de mí, no se trata de ti, se trata del Señor y sus propósitos. Su voluntad es la que debe prevalecer siempre, aún sobre la nuestra. Como hijo, yo y como padre, puedo tener un razonamiento con mayor fuerza y que puedo relacionar a Dios como un Padre eterno y alguien mayor que yo. Como hijo muchas veces recibí instrucciones de mi madre o de mi padre que no me gustaban. Ángel, entra a casa. No había, por supuesto, internet. Pero había la posibilidad de reunirnos con la patota y conversar y hablar y jugar. Pero había que entrar en la casa y decía, qué malo mi padre, qué malo mi madre. Como hijo o como padre, entiendo que también he tenido que hacer lo mismo con mi hijo en algún momento. ¿Y saben qué? Entiendo ahora que muchas veces como hijos de Dios hay cosas que no nos van a agradar ni nos van a gustar. Y pensamos que Dios es injusto. No es injusto. Dios te conoce y tiene propósitos para tu vida. Quizás aquella enfermedad en la cual sigue persistiendo en tu vida no sea un motivo de maldición ni de juicio, sino todo lo contrario. ¿Sabe usted que en un momento Pablo, que había sanado a muchos enfermos y había sido utilizado en grandes milagros y maravillas y prodigios, le pidió al Señor ser sanado de un padecimiento? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia, que en tu debilidad mi poder es glorificado. Gloria a Dios por ello. ¿Por qué usted y yo no podríamos decirle, Señor, no me concedes este aspecto y me parece una injusticia, Señor? Quizás lo que Dios también está queriendo decir es lo mismo. Bástate mi gracia, que en tu debilidad, en tu padecimiento y en la aparente falta de respuesta de Dios, Dios te está respondiendo.
Dios te está hablando. Su silencio también es una respuesta. El problema es que muchas veces no entendemos ese tipo de lenguaje. Quizás precisamente en medio del padecimiento le está forjando carácter en tu vida, templanza, dependencia, fe y la necesidad de buscar su rostro, que no sería posible si estuviéramos distraídos en medio de la abundancia. Porque resulta formas naturales de la naturaleza del hombre, precisamente de olvidarse de Dios cuando está muy bien. Es precisamente en medio del fuego de la prueba que muchas veces somos nosotros afinados. No tengo todas las respuestas del mundo, se lo aseguro, ningún hombre la tiene. Quisiera saber por qué te pasas ciertas pruebas, por qué tienes ciertas dificultades, por qué no, o por qué no obtienes ciertas respuestas en algunas áreas. Pero de lo que sí estoy seguro es que Dios siempre tiene propósito en todo y nunca pierde el control. Que las respuestas de Dios siempre se dan, no como nosotros queremos, pero sí como Él quiere, en su tiempo y a su manera, y de la manera que Él quiere. Ahora, cuando en versículo 24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este término, niéguese, tiene una connotación muy especial, porque se refiere a una intención de disociación. Para que usted tenga una idea más clara, es el mismo término que Jesús utiliza cuando confronta a Pedro, que le dice, Señor, yo voy a estar contigo siempre si es necesario ir hasta la muerte. Y Jesús le responde, de cierto te digo, Pedro, que antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Por eso ese término griego puede traducirse como repudio o alejamiento, porque de alguna manera Pedro estaba teniendo esa actitud de alejarse de Dios, porque la gente, tú eres el Galileo que estaba con ese Cristo, y decía, no, yo no lo conozco. Es el mismo término que se utiliza acá, cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, está hablando de la intencionalidad de disociarnos de nosotros mismos. ¿Y por qué? Porque el verdadero discípulo tiene que poner de lado sus intereses, sus deseos, sus ideas, sus conceptos. Intencionalmente hacer que prevalezca la voluntad y la intención de Dios para nuestra vida. Y por supuesto, es quizás el aspecto más duro para el ser humano. Revelado aún desde Génesis, cuando el hombre en desobediencia quiso hacer lo que quería hacer y dejó de sujetarse al Padre. Forma parte de la naturaleza de Dios y en el área en que mayor problema tenemos para con nuestra relación con el Señor. Sujetarnos, obedecerle. Aun cuando muchas veces su voluntad parezca negativa para nuestra vida. No es negativa. Querido hermano, Dios te conoce. Y el trato que tiene contigo siempre va a ser singular. Porque tú eres singular, eres diferente. Seríamos injustos tener que comparar nuestra vida con la de los demás. Que Dios está bendiciendo al hermano, la hermana, gloria a Dios. Dios está usando a este hermano o hermana, gloria a Dios. Y no lo hace contigo, gloria a Dios. Y es que Dios necesita tratarte de manera diferente. Tú eres diferente. Y por lo tanto Dios tiene propósitos y tratos diferentes para tu vida. No se trata solamente de quién eres, entre comillas, sino de lo que haces para el Señor. Y Dios, para Dios eres valioso, haciendo hasta aún lo más humilde o lo más trascendente. Porque eres una herramienta en las manos de Dios. Y eso, queridos hermanos, es maravilloso. Ahora, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dice, y sígame. Ahora, note usted algo interesante. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, ¿sabe usted que la palabra cristiano es un término que recién aparece en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en la iglesia de Antioquía? Cuando de pronto se les nombra con el adjetivo de manera despectiva a los seguidores de Cristo como cristianos, es decir, pequeños cristos, cristitos. No era un halago, era todo lo contrario.
Pero el término discípulos aparece mucho antes. Por supuesto, Cristo sabía, Dios sabía algo muy importante. Ellos habían sido testigos, los discípulos, de cómo Dios había dado el mensaje maravilloso del evangelio verdadero. Cómo había sanado a personas, dado de comer a miles de hambrientos. Cómo había sanado inválidos, cojos, mudos, ciegos, leprosos. Cómo Dios lo utilizó de manera maravillosa. Pero entendía también que el discipulado tenía que pasar a otra etapa y progresar en ella. Ahora, tenía que hacerles entender que algo muy importante implicaba el verdadero discipulado. No solamente ser usado por Dios para cosas maravillosas. No solamente ir y preocuparse de los necesitados o menesterosos. Sí, eran cosas importantes, pero el verdadero discipulado implicaba algo mucho más importante. ¿Sabe qué implicaba? Compromiso. Compromiso. Sí, el verdadero discípulo no es solamente el que viene y puede tomar una clase, el que viene y puede escuchar un mensaje, el que viene y puede diezmar, puede ofrendar o puede servir. Eso está bueno. Pero el verdadero discípulo implica una demanda mucho mayor. Es comprometer tu vida entera al Señor. Y por eso decía, niegue el que si alguno quiere venir en pos de mí, eso lo dijo, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Te has preguntado cuál es tu cruz? En aquel tiempo, la palabra cruz, por supuesto, era un término totalmente diferente a lo que hoy entendemos. Quizás hoy día lo podemos resumir en un simbolismo que expresa de alguna manera el carácter de amor y de misericordia de Dios que nos da esperanza en su obra en la cruz. Y muchas personas pueden andar con una cruz muy contentos y orgullosos de ello. Pero en aquel tiempo la concepción de la cruz era totalmente diferente. Era una forma de ejecución que se dice que apareció en culturas antiguas como la India o los egipcios, por ejemplo, pero que tuvieron mayor repercusión en otras culturas como los persas, los asirios, que posteriormente legaron esas costumbres, en este caso a los griegos, y posteriormente también a los romanos, quienes perfeccionaron esa forma de ejecución. Era una forma terrible, porque implicaba en primer lugar a la persona que iba a ser ejecutada, ser totalmente despojado de sus vestimentas, totalmente desnudo. Seguramente usted ha visto películas de Jesús, ya ha visto figuras o dibujos también en la que está con un taparrabo, muy bonito, y todos los que son crucificados. Pero ¿sabe? Eso no era así. Eran totalmente expuestos porque formaba parte de la crucifixión, ser expuestos y avergonzados delante de las personas. Y para la concepción cultural de los judíos de aquel tiempo, esto era un castigo terrible. Cualquiera de ellos hubiese preferido 1000 veces la muerte antes de ser expuestos, humillados de esa manera. Y Jesús fue expuesto y humillado de esa manera por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a ti, a mí. Pero implicaba además, adicionalmente también, una muerte terrible, donde las personas podían ser colgadas en un madero o un árbol o en una cruz, ya sea con sogas o también con clavos, como en el caso particular de Jesús. Y muchas veces, dependiendo del castigo, la flagelación que previamente se le daba al reo, estas personas podían morir en horas o quizás también en días, hasta 5 o 6 días se reportan en la historia. Donde la gente moría quizás de desangramiento o generalmente por asfixia y por cosas que tienen que ver con el maltrato al cuerpo. Pero entre las muertes más terribles, tan terribles, que estaba prohibido por el imperio que cualquier ciudadano romano fuera expuesto a este tipo de ejecución. Y solamente se daba o se aplicaba en personas que eran considerados traidores o enemigos del imperio. En los más terribles criminales y, por supuesto, en esclavos que se rebelaban. En ningún otro más. Los judíos, por otro lado, si bien es cierto, no se reporta en ninguna parte de la Biblia, ni tampoco en ningunos otros libros apócrifos o externos, la crucifixión. Sin embargo, el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22, señala una realidad que para ellos, señala, por ejemplo, cuando una persona era condenada a muerte por algún crimen terrible, eran apedreados y luego
colgados para ser expuestos delante de las personas como una forma de castigo, ya muerto, por supuesto. Y por un breve tiempo, que no podía pasar la noche, porque era sinónimo de maldición. El ser expuesto colgado era sinónimo de maldición. Por lo tanto, para un judío, cuando hablamos de cruz, estamos hablando en primer lugar de humillación extrema y de maldición. Por eso, no es de extrañar que el libro de también 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 señale, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que salvan, es decir, nosotros, es poder de Dios. Y añade en el versículo 22, 1 Corintios 1, 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los griegos, locura. Pero no para nosotros. Porque no hay otra cosa que estamos llamando, como diría Pablo, porque cuando estuve entre vosotros, me propuso no saber nada, sino a Cristo y a este crucificado. La palabra o el evangelio de la cruz es la base sobre el cual se apoyan estos dos aspectos del verdadero evangelio. El discipulado, que implica entrega total y disociación con nosotros mismos, para que en nuestra vida pueda prevalecer los propósitos y las metas de Dios. Y en segundo lugar, sacrificio. Dios no te promete que tu vida va a ser una vida de abundancia. La Biblia dice claramente, porque el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, el poder transformador de la cruz, el reconocer el mensaje de la cruz como fundamento del verdadero evangelio, implica tres aspectos puntuales que podemos encontrar a partir del versículo 25. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabe qué implica? Nos enseña a dimensionar el valor verdadero de una vida espiritual, aún sobre la vida física o material. Es decir, si pudiéramos resumirlos, morir para vivir. Dios espera de nosotros que podamos morir a nosotros mismos espiritualmente. Y así como en el bautismo, luego de emerger del agua, poder también junto con Él identificarnos en su resurrección. El segundo aspecto que encontramos de por qué es importante reconocer el mensaje de la cruz como fundamento del verdadero evangelio, lo señala el siguiente versículo, el 26. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nos enseña a identificar la prioridad verdadera en cada una de nuestras vidas. Por favor, quiero que se lleve este aspecto muy claro y que no me malentienda. No estoy diciendo que usted deba desechar sus obligaciones o sus aspiraciones. Lo que estoy queriendo señalar es que la prioridad en su vida nunca debe dejar de ser Dios. Que por supuesto, ¿quieres casarte? Es saludable. Si tienes el llamado, tienes que hacerlo y la gran mayoría está para hacerlo. Pero debes entender que aún en tu relación de matrimonio no es de dos, sino de tres, porque Cristo está en el medio. Que en tus proyectos de trabajo o de estudio, Dios siempre debe estar en medio de esos planes, porque Él es nuestro todo, de Él dependemos. Cada una de las cosas que somos y que podemos tener depende enteramente de su gracia y muchas veces no lo hemos reconocido. Yo no sé por qué Dios tiene tanta gracia en mi vida. ¿Sabe usted que yo reconozco y se lo digo al Señor muchas veces que puedo encontrar en usted estas personas con mucho mayor talento y mucho mayor potencial? Y el solo hecho que esté acá grafica la gracia y la misericordia de Dios para con mi vida.
Y de la misma manera como puede graficar Dios la misma misericordia y gracia en la vida de cada uno de ustedes. Porque Dios es así y nos ama. Su gracia son aspectos que se ven de manera irremediable cada día y cada segundo de nuestra vida. Pero además, en tercer aspecto, es importante reconocer el mensaje de la cruz como fundamento del verdadero evangelio, porque como señala el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Querido hermano, el tercer aspecto es reconocer el mensaje de la cruz como fundamento del verdadero evangelio. No solamente nos enseña a dimensionar el valor verdadero de una vida espiritual, aún sobre la vida física o material, que es morir para vivir. No solamente nos enseña a identificar la prioridad verdadera en cada una de nuestras vidas, sino, finalmente, en tercer lugar, nos enseña a entender que la cruz en el evangelio ya no es un símbolo de maldición o humillación, porque Cristo pagó el precio, sino que es un símbolo de esperanza y amor de parte de Dios para sus hijos. Por eso, el llamado de Dios para nuestras vidas es poder abrazar esa cruz, es poder atesorarla y poder reflejar en ella nuestra vida y nuestros propósitos. Ya no le perteneces al mundo, le perteneces a Dios. Él pagó un alto precio por tu vida. Él murió por ti para que tú vivas en Él. Y tú y yo estamos llamados a esa realidad. No es que Dios no nos bendijo, ya es una realidad. Él dice que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El problema es que muchas veces no lo creemos o no lo entendemos. Pero Dios ya te ha bendecido y tiene propósitos en tu vida. Por favor, entiende, quiero terminar. Y si pudiera resumir todo el mensaje esta mañana, eso en lo siguiente, por favor, préstame atención. El mensaje y la centralidad del mensaje de esta mañana es que la cruz de Cristo es la base fundamental sobre el cual hemos de sustentar dos aspectos del verdadero evangelio. Número uno, el verdadero discipulado, que implica en este caso compromiso, dejar de vivir para nosotros, para que Cristo viva en nosotros. Y número dos, evangelismo, un llamado para cada uno de nosotros, en el cual, como hemos visto en Mateo 10, no vamos a esperar que la gente nos reciba con flores, porque cuando hablas de evangelismo, cuando hablas de Cristo, del verdadero evangelio, muchas veces vas a encontrar rechazo en tu familia, en tus amigos. Y déjeme decirle que muchas veces no hay cosa más dolorosa que ello. Y está bien. No has sido llamado a convencer a las personas, sino a dar el mensaje. La Biblia dice que es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. No es tu trabajo convencer a las personas, es el trabajo de Dios. Es tu trabajo y mi trabajo dar el mensaje. Lo resto lo hace el Señor. Que el Señor pueda tener misericordia en nosotros y hacernos entender que el verdadero discipulado implica demandas, implica compromiso y también el evangelismo.